La Llorona, en la penumbra del río Blanco, donde las sombras se entrelazan con el murmullo del agua. Se cuenta la leyenda de la Llorona, una historia que retumba en las almas de quienes osan escucharla. Mi abuelita Tonila, con su voz temblorosa, me narraba relatos de brujas y espectros, y entre el crepitar de la chimenea supe que había algo más que solo palabras. Cuando la luna llena se asoma o las gotas de lluvia caen como un lamento, el aire se torna pesado. Desde la orilla del río se oyen sus gemidos, ecos de un sufrimiento eterno. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están? Clama la figura espectral de una mujer vestida de blanco, sus enaguas rozando el agua, como si danzara en la superficie de ese oscuro abismo. Muchos han intentado seguirla, pero su rastro se desvanece como la niebla, dejando solo el eco de sus gritos en el aire. Los que han tenido la desgracia de cruzarse con ella no han olvidado jamás esos lamentos tan desgarradores que pueden helar la sangre. Algunos se han enfermado del terror, mientras otros susurran que los males se curan con hierbas y rezos. Pero la piedra alumbre, dicen los ancianos, es la única que puede deshacer el maleficio que ella lleva consigo. En tiempos lejanos, antes de que los gachopins dominaran, una mujer de alabastro y trenzas negras vivía entre nosotros. Su belleza era su perdición. Se casó con un catrín, pero el amor se tornó traición. Cuando él se marchaba, sus ojos se posaban en otro, y un torrencial aguacero de celos la llevó a cometer el pecado más abominable: ahogar a sus propios hijos en el río. Arrepentida, buscó el perdón, pero el sacerdote le negó la absolución. Enloquecida por el dolor, su alma quedó atrapada en este mundo, vagando por las orillas, descalza y pálida, con el cabello deshecho. Su figura se dibuja en las noches de tormenta, buscando a aquellos que nunca más regresarán. Las cadenas que arrastra su espíritu recorren la calle Morelos, un lamento que estremece a cualquiera que tenga la osadía de pasear por ahí. La Llorona del río Blanco, un alma atormentada, condenada a vagar eternamente, es un recordatorio escalofriante de que algunas historias nunca deben ser olvidadas y que el eco de su llanto resonará por siempre en la memoria de aquellos que viven en este pueblo encantado llamado Zaragoza, Nuevo León, donde la magia y el terror son dos caras de la misma moneda. No olvides suscribirte, activar la campanita y mandarnos tu relato de terror al siguiente correo: majalil16@gmail.com. Y descansen, si es que pueden. El rancho del terror. Llegamos al rancho de mi abuelo, un lugar que solía ser un refugio de risas infantiles y juegos despreocupados. Armamos las casas de campaña con la nostalgia en el aire, recordando aquellos días de libertad. Pero esa noche, el silencio se volvió opresivo. Mientras algunos primos cocinaban carne y otros charlaban, yo y uno de mis primos decidimos buscar leña. Fue entonces cuando vi algo extraño: unas ramas atadas con un alambre oxidado, formando una cruz. No le di importancia, hasta que, al mover unas ramas, descubrí una figura grotesca, un muñeco de aspecto vudú que me heló la sangre. La noche avanzó entre risas y cervezas, pero la atmósfera comenzó a cambiar. Con el frío, algunos se retiraron al interior de la casa, mientras que los 5 restantes nos quedamos contando historias de terror. Fue entonces cuando mi primo, el Mayo R, relató un encuentro escalofriante junto al río. La risa se tornó nerviosa, y en medio de la charla sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La noche se volvió un laberinto de sombras y susurros. Cuando la luna estaba en su punto más alto,
La necesidad de orinar me llevó a salir de la casa de campaña. Sin mis lentes, caminé torpemente hacia el auto y al girar la cabeza vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En un columpio, algo se movía. Intenté convencerme de que era uno de mis primos, pero la realidad se volvió un horror palpable. Regresé a la casa de campaña, pero antes de poder refugiarme de nuevo en el sueño, un grito desgarrador de una cabra resonó en la oscuridad. No era un sonido normal, era un lamento, un eco de sufrimiento que heló mi sangre. Me armé de valor y salí, y lo que vi fue una imagen que no puedo borrar. La cabra, justo donde había orinado, se movía hacia el área de juegos. Luego comenzó a correr en dos patas, subiendo al columpio, meciéndose como si estuviera viva de una forma que desafía la lógica. La risa, mezclada con el llanto, resonaba en el aire. Llamé a mi primo y juntos, atónitos, presenciamos el espectáculo macabro. La cabra nunca nos miró, pero su presencia era abrumadora. Vomité del terror mientras ella reía, retorciéndose en el columpio. Fue entonces cuando vi a mi abuelo en la puerta, pálido y tembloroso, con una carabina en sus manos. La había escuchado hablar, pero nunca la había visto caminar así. El horror nos envolvió cuando intenté despertar a mis primos, arrastrándolos a la casa. Una vez adentro, el único sonido que rompía el silencio era el rechinar del columpio y el eco de una cabra, como un lamento en la noche. Mi abuelo, sentado, temblando, me confesó que una noche anterior algo había tocado la puerta. Una voz burlona que gritaba el nombre de mi abuela fallecida en 2011. Aquella noche, en el rancho, se convirtió en un recuerdo aterrador. No he vuelto a pisar ese lugar, y la imagen de aquella cabra en el columpio, riendo y llorando, sigue persiguiéndome. La muerta de Saltillo, en la oscura y solitaria carretera que une Saltillo con Monterrey, surge una figura inquietante en la penumbra. Una mujer vestida de blanco, con ropas que parecen sacadas de otro tiempo, pidiendo un aventón en la fría madrugada. La llaman la muerta de Saltillo, un nombre que resuena entre los camioneros como un eco de advertencia. La leyenda cuenta que su vida se apagó abruptamente, atropellada por un vehículo, y que su espíritu errante nunca logró alcanzar su destino final. Los relatos son escalofriantes y coinciden en un detalle perturbador. Cuando alguien se detiene para ayudarla, ella sube al camión en un silencio que corta el aliento. Pero lo más aterrador es que desaparece antes de que el conductor llegue al lugar donde, supuestamente, vive su familia. Algunos han llegado hasta un rancho, donde un hombre les dice que su hija partió hace mucho tiempo. Otros, en un estado de incredulidad, ni siquiera vieron a nadie subir. Pero al revisar las cámaras del tráiler, se encuentran con la imagen de la mujer, inmóvil, observando desde el asiento del copiloto. En marzo de 2024, un trailero capturó lo que muchos consideran la prueba más escalofriante de esta leyenda. Mientras conducía, perdido en sus pensamientos, comenzó a recibir mensajes en un grupo de WhatsApp. Sus compañeros le preguntaban sobre la misteriosa mujer que, según decían, viajaba con él. Confundido y pensando que era una broma, el hombre respondió que iba solo. Pero al llegar a la base de tráileres y revisar la grabación, su rostro se tornó pálido al ver la imagen. La mujer lo observaba fijamente, su mirada vacía y penetrante, como si esperara algo en la oscuridad. El video, que muchos han visto, muestra el horror en su máxima expresión. La ropa de la mujer parece sacada de un oscuro rincón de la memoria, evocando los años 80. ¿Qué piensas tú?
¿Es esta una leyenda, un montaje o la evidencia escalofriante de lo que acecha en las sombras de los caminos de Saltillo? La respuesta, quizás, se encuentre en la fría brisa de la noche, donde los ecos del pasado nunca mueren.